Es radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. Han pasado ya 10 años. Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. 10 años, de aquel 19 de junio, qué lejano, ¿verdad?, del año 2014, en el que el rey de España juró ante las Cortes Generales su cargo como nuevo rey de España, encarnado en la figura de jefe de Estado del Reino de España, claro. Queda proclamado rey de España, don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Así fue tal día como hoy hace 10 años. Conviene recordar que sí, Felipe Rey juró su cargo ante el Congreso y el Senado y no en el Palacio de la Zarzuela. Fue porque para desempeñar las funciones que le atribuye la Constitución a la que se debe, tenía que hacerlo ante las Cortes, porque la democracia española es una monarquía parlamentaria. Por este motivo, el rey fue al Congreso, donde estaban diputados y senadores, no porque ellos le deban pleitesía a Felipe VI, sino más bien al contrario. Pues porque en España el único soberano no es el rey, como dicen algunos, ni el Congreso, como vienen sosteniendo en estos días algunos otros. El único soberano es el pueblo español, que está representado en el Congreso y en el Senado. No existe la soberanía popular. Esto es en Iberoamérica. En España existe la soberanía nacional. Y de ahí precisamente se deriva la legitimidad del rey, la legitimidad, por ejemplo, del gobierno nacional, la legitimidad también de los gobiernos autonómicos, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de todas y cada una de las instituciones de un Estado, solo uno, indivisible. Esto se encargó de recordarlo Felipe VI también hace 10 años. En ese marco de esperanza quiero reafirmar como rey mi fe en la unidad de España, de la que la corona es símbolo. Hace 10 años Felipe VI sentó las bases de un reinado que venía a poner un punto y aparte frente a una manera de entender el ejercicio de su cargo, la de su padre don Juan Carlos, que, aunque es verdad que contribuyó decisivamente a la instauración de la democracia en sus últimos años, había puesto en peligro la institución monárquica que representaba. Si algo tenía claro quien hace 10 años asumía su cargo, es el alcance preciso de su labor y sus obligaciones y sobre todo sus limitaciones. Y esto es muy importante porque en estos días, y lo volveremos a escuchar en este informativo, en estos días de degradación de la democracia, muchos se han olvidado de cuáles son las atribuciones del jefe del Estado. Son quienes de forma perfectamente consciente se preguntan de qué vale tener un rey y le reclaman a Felipe VI que se salga de su desempeño institucional negándose, por ejemplo, a sancionar leyes como la de la amnistía. Es decir, que le han reclamado al rey de España que incumpla la ley. Quienes dicen esto no recuerdan la prerrogativa con la que hace 10 años Felipe VI asumió su cargo. La independencia de la corona, su neutralidad política y su vocación integradora ante las diferentes opciones ideológicas le permiten contribuir a la estabilidad de nuestro sistema político, facilitar el equilibrio con los demás órganos constitucionales y territoriales, favorecer el ordenado funcionamiento del Estado y ser cauce para la cohesión entre los españoles. Todos ellos valores políticos esenciales para la convivencia, para la organización y desarrollo de nuestra vida colectiva. Bueno, pues como en esta España de nuestros desvelos, en 10 años han sucedido muchísimas cosas, y no ha sido fácil, desde luego, para el rey, pues no se puede decir que Felipe VI no haya tenido trabajo. Por ejemplo, 5 elecciones generales. Por ejemplo, más rondas de contactos que su padre, 9 en total. Y empate, por cierto, con don Juan Carlos en golpes de Estado. Cataluña, 1 de octubre del año 2017, referéndum ilegal de independencia. El resultado del referéndum nos vincula, porque lo convocamos con esta intención. Y creo que además, tal como se desarrolló la jornada, nos hemos ganado el derecho a ser reconocidos. Este es Puigdemont, el 1 de octubre del año 2017. La consecuencia de esto, de aquella embestida contra la Constitución española, fue probablemente el discurso más importante del reinado de Felipe VI hasta ahora. 9 de la noche, 3 de octubre del año 2017. Felipe VI asumiendo el papel que le fue encomendado y ante la parálisis de un gobierno inmóvil, tomaba la palabra para frenar una embestida del independentismo catalán.
Sé muy bien que en Cataluña también hay mucha preocupación y gran inquietud con la conducta de las autoridades autonómicas. A quienes así lo sienten, les digo que no están solos, ni lo estarán, que tienen todo el apoyo y la solidaridad del resto de los españoles y la garantía absoluta de nuestro Estado de Derecho en la defensa de su libertad y de sus derechos. No estáis solos. Este discurso todavía escuece en el independentismo. Aquel discurso defendiendo la Constitución española y reclamando a quienes gobernaban entonces que protegieran las instituciones, aquel discurso logró que todo comenzase a cambiar y que se le ganase el pulso al independentismo. Pero probablemente el momento más duro para Felipe VI llegó el día en el que nos encerraron a todos en casa de forma ilegal, por cierto, 15 de marzo del año 2020. Aquel día, el rey cumplió con el compromiso adquirido con la ejemplaridad, con la transparencia y también con la función que le fue encomendada, porque repudió a su padre, le quitó la asignación económica que le correspondía, renegó de su fortuna y se negó a heredarla. En otras palabras, cortó con una manera de entender la corona que casi se lleva por delante de la institución monárquica. Y esto es algo más reciente. Su hija Leonor, princesa de Asturias, jurando hace unos meses ante el Congreso al cumplir los 18 años. Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey. Es así como se garantiza la continuidad y la estabilidad de la institución monárquica en la España de nuestro tiempo. Quédense porque es que Leonor y su hermana han tenido un detalle con su padre que no estaba en la agenda, que no figuraba en el protocolo, y que desde luego a continuación vamos a escuchar porque desde luego ha sido muy espontáneo y muy interesante. El rey incluso se ha emocionado. Bueno, frente a quienes defienden que el jefe del Estado debería ser elegido públicamente, como en otras democracias del mundo, cabe responderles a quienes dicen esto con otra pregunta. ¿Y a quién ponemos? En estos tiempos de inmensa erosión institucional y de muchísimos intereses de todo tipo, ¿hay alguien más preparado y con mayor prestigio que Felipe VI para representar a nuestros intereses? Nosotros no lo vamos a decir, piensen ustedes la respuesta. Entre tanto, seguimos aprendiendo cosas con el Gobierno de España, porque hablaremos, por supuesto, en este informativo también de política, de economía. Por ejemplo, hemos aprendido esta mañana que bajar impuestos es bueno que el Estado deje de ingresar 30.000 millones de euros. ¿Por qué? Porque lo hace el Gobierno de España, claro. Este Gobierno ha hecho rebajas fiscales a la clase media y a la clase trabajadora por un importe superior a los 30.000, escuche señora Gamarra, 30.000 millones de euros que se ha ahorrado la familia para poder combatir la inflación. Bueno, al mismo tiempo, si la Comunidad de Madrid decide dejar de ingresar dinero para ahorrárselo a los contribuyentes como consecuencia de una bajada de impuestos, pues entonces esto está mal hecho. ¿De verdad cree usted que el ejercicio de la autonomía fiscal consiste en eliminar el impuesto de patrimonio en Madrid, que ha provocado un dumping fiscal en toda España, dejando de recaudar más de 4.000 millones de euros? Señora Gamarra, para nosotros la clase media es la gran mayoría social de este país. Bueno, en Madrid también se está beneficiando la clase media de bajadas de impuestos, como por ejemplo la eliminación de sucesiones y donaciones. Claro que sí. No solamente heredan los ricos en España heredan todos. Y, a ver, Madrid no deja de ingresar 4.000 millones de euros por eliminar patrimonio. Ese dinero es lo que se calculó que dejaba de ingresar Madrid por las bajadas de todos los impuestos, no solamente de este. Esto es un bulo, vicepresidenta. Si va a utilizar un cálculo, que igual no sabe ni siquiera que es del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, el que hicieron hace 4 años, pues hombre, si va a sacar un cálculo, utilícelo con un mínimo de rigor, que es lo menos que se puede esperar de una ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, y actualícelo, también actualícelo, porque desde hace 4 años numerosas autonomías que están gobernadas o estaban gobernadas por el Partido Socialista también bajaron impuestos. ¿Estas también lo hicieron mal? Pues probablemente no, porque aquí las cosas solamente se hacen bien si las hacen algunos, por ejemplo, si las hace el Gobierno de España. Entonces las cosas sí están bien hechas, lo cual desde luego no deja de resultar sospechoso. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.